Hola a todos, yo soy Verónica y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a explicar un poco las asignaturas de la carrera de farmacia. Sé que últimamente estoy haciendo todos los vídeos muy seguidos de lo mismo, pero es que aparte de que ahora estáis echando las prescripciones a la universidad y pues tener esta información ahora mismo lo necesitáis, varios me habéis hablado por Instagram y tal, preguntándome cosas porque no saben qué hacer. Y de hecho hay algunos también por comentarios de YouTube me han dicho de que las asignaturas tal. Entonces he dicho, bueno, mira, pues lo subo ya y así por lo menos que tengan una visión global. Antes de nada, también decir que yo os voy a contar cómo las asignaturas que yo cursé en mi universidad. Que yo estudié en la Universidad Miguel Hernández, que está en Alicante. Al final la base es igual, pero las asignaturas son distintas según la universidad. E incluso hay asignaturas que en unas universidades se dan y en otras no. Entonces, primero os quería enseñar esto que yo hice, que bueno, me parece muy práctico para todo el mundo, porque a mí la verdad es que me luce mucho cuando he conseguido algo, tacharlo. En plan, yo en la agenda me pongo una lista para hacer cosas y cuando ya las he hecho, ir tachando va genial. Pero sobre todo para las personas que le pasen, como a mí, que seguramente a varios o muchos les pasa y es normal también. Es que llega un punto en el que como te van quedando asignaturas ya no estás en ningún curso. Yo llegaba a un punto que estaba mitad tercero, mitad cuarto. Y eso, entonces yo me hice esta hojita. Hice de primero a cuarto porque, bueno, básicamente si no, no me cogían esta hoja. Pero aparte porque quinto son 3 asignaturas y tampoco es que sean muy complicadas, entonces dije, bueno, da igual, para 3 asignaturas lo quito. Entonces digamos que lo importante. Y cada vez que iba aprobando la asignatura, la iba tachando. Y cuando la ves así ya todo tachado, o sea, te da una paz mental increíble. Así que yo os lo recomiendo. Entonces, vale, primero, cuando llegas a primero, pues tienes las asignaturas que se llaman básicas. O sea, las asignaturas que son muy parecidas entre todas las carreras de ciencias de la salud. No tiene nada que ver con farmacia, entonces no os desaniméis, yo siempre lo digo. Que no te haya gustado primero no implica que no te guste la carrera, porque es que literalmente no se ve nada de farmacia. Tú entras ahí y dices, ¿qué me está contando esta gente? Pero bueno, hay que pasarlo, pero es que eso tanto en farmacia como en cualquier carrera, entonces pues ya está, es lo que hay, no nos queda otra. Entonces son asignaturas básicas, son la base, y digamos que tienes pues matemáticas, física, química, así. Me habéis preguntado, o sea, os voy a aclarar dos cosas importantes de estas asignaturas, en concreto de ciencia, porque no voy a ir comentando asignatura por asignatura todo, o sea, quedaros, os doy libertad de que si alguna asignatura por el nombre o lo que sea no entendéis, no sabéis de qué va, me podéis hablar, o sea, tanto en comentarios como por Instagram. Sí, pues esta como es o esta tal, yo os contesto encantado. Pero así lo que ya me habéis preguntado algunos de vosotros y los que yo pensaba cuando entré a la carrera son dos cosas. Uno, las matemáticas, porque como hay mucha gente que se le da mal y es como te mueran las matemáticas son matemáticas de segundo bachiller. Si habéis sacado matemáticas de segundo bachiller, las sacáis. O sea, es que literalmente yo creo que solo di una cosa distinta que no había dado en bachiller y incluso habían cosas que no dimos, o sea, que no se daban en la carrera y se dan en bachiller que son más difíciles. Entonces, básicamente, no vas a tener problema. Y luego física. Física también es la física de segundo bachiller. O sea, yo tuve problemas porque yo no me cogí física de segundo bachiller, porque a mí es una asignatura que se me da un poco mal. Entonces, si te has cogido física de segundo bachiller, no vas a tener problema en sacártelo. Si no te lo has cogido, pues es un poco más complicado, ya según cómo se te dé a ti. Y luego está el dilema, que yo también lo tuve en su momento, si cogerme física o no en segundo bachiller. Yo no me la cogí y no me arrepiento, sí que es verdad que me ha costado sacármela en la carrera, pero es que a mí se me da mal. Entonces yo en ese momento decidí, me voy a coger una asignatura en segundo bachiller, con lo difícil que ya es el curso, que te va a servir para la selectividad, a riesgo de no aprobarla o que aprobarla con baja nota y que me baje la media. Entonces yo por eso decidí no hacer física y no me arrepentí. Es verdad que luego me costó más en la universidad, pero ya está. Algún momento te la tienes que sacar. Entonces, pues eso, si has dado física y matemáticas en segundo bachiller, puedes ir con calma porque es igual. Entonces yo luego daba química, pero en plan química así como general, muy básico, también química como bachiller, la verdad, de disoluciones y cosas de esas, y química inorgánica, que pues es parecido a lo que estás dando bachiller. Yo tenía anatomía,
Sé que hay muchos así, o sea, me he enterado, porque yo no lo sabía antes, pero con el FIL me he enterado que hay universidades que han quitado anatomía de farmacia. Que lo veo absurdo. Eso ya opinión personal, porque vamos a ver, tienes que tener la fase de la anatomía, o sea, la base, para después pues entender la patología, entender el medicamento y entender todo. Y nada, luego tuve botánica, que también me habéis preguntado, o gente que está en primero de carrera, cómo sacarse botánica. Bueno, eso es un mundo aparte. Yo conseguí odiar mucho esa asignatura, yo pensaba que no me la iba a sacar nunca, pero al final se saca, no pasa nada. Y luego también tuve fisiología, citología, que es como biología molecular, y fisiología, que a mí fisiología me gustó mucho y también la veo importante. Eso es básicamente primero. Yo primero a mí, por lo menos en mi universidad, lo que más me agobió el tema seminarios, prácticas y tal, porque tenía muchas, o yo recuerdo estar todo el día metida en la universidad, la verdad. Pero bueno, y luego en anatomía, que esto también a mí era algo que me preocupaba, que sé que no sé en todas las universidades, porque no en todas las universidades dan anatomía, como he dicho antes, ni en todas las universidades pueden hacer estas prácticas porque lo tienen, pero yo en mi universidad sí, porque también hay medicina, y sí hacíamos prácticas con cadáveres. Yo al principio iba un poco en plan, uff, esto no sé cómo va a ir, luego no es para tanto. Además yo, por ejemplo, creo que solo fueron 5 días o algo de eso, que se pasa, que no es el fin del mundo. Pero bueno, para que lo sepáis, porque yo también cuando me enteré dije, uff, ¿cómo voy a hacer yo esto? Pasamos a segundo de carrera. Pasamos a segundo de carrera. Ahora lo estoy dividiendo así un poco por cursos, aunque luego iré agrupando de asignaturas de distintos cursos que tienen que ver. Ahora mismo lo he separado más porque primero, como son las básicas, tal. Y en segundo, tú crees que vas a ver más cosas de farmacia y te das cuenta que no. Y te llevas otro chasco porque hasta que no llegues a tercero no vas a ver cosas en sí de farmacia, pero bueno. Y segundo, al menos en mi universidad, es básicamente química, o sea, te dan mucha química, que ahora englobaré todas las asignaturas de química que se dan entre segundo y tercero. Pero bueno, aparte de químicas, yo di microbiología, parasitología y patologías, que esto yo también sé que en muchas universidades, porque a mí me dijeron, no se da patología. Yo tenía 2 asignaturas, patología 1 y patología 2, cada una en un cuatri. Cosa que tampoco entiendo por qué no se da, porque al final si somos sanitarios, pues tendremos que tener una base de patología. Y nada, y luego también está aquí físico-química, que es una asignatura... Es que decir una asignatura fácil o difícil depende de la universidad que vayas. Porque a lo mejor a mí hay una asignatura que me parece súper difícil, en otra universidad no es nada, y otra que a mí me parece súper fácil, en otra universidad la suspende todo el mundo, porque aquí influyen muchos factores. Pero, pues sí, tienes cosas de disoluciones, está bien. En sí la asignatura es, yo creo que es la primera asignatura, bueno, aparte de patología, porque ya patología, pues, y micro también se acerca más a farmacia, pero como que ves algo más de fármacos, porque por lo menos en mi universidad te explicaban disoluciones y empezabas a ver, pues si tú quieres poner un gotero y tiene que ir a tal velocidad porque el fármaco tiene esta concentración, ¿sabes? Como que empezaba ya a decir, anda, pero si en esta carrera iba de medicamentos y yo todavía no me había enterado. Pero bueno, sí, pues ahí está, poco a poco. Entonces, ahora os voy a contar un poco la química en sí. En mi universidad, todas las asignaturas de química se dividen entre segundo y tercero. Entonces tienes, los grandes grupos son química orgánica y química farmacéutica. Objetivamente necesitas tener la química orgánica controlada para sacar la farmacéutica. Pero es que yo soy de hacer las cosas siempre al revés. Yo aprobé primero la farmacéutica y después la orgánica. Pero bueno, lo lógico es que tú te saques la orgánica y después ya la farmacéutica. Pero bueno, básicamente, así resumido para que nos entendamos, la química orgánica en mi universidad se dividían en 2. Por un lado tenías la molécula, que eso a mí fue lo que me costó, pero es como ver tú la molécula tridimensionalmente cómo es y cómo afecta, pues si es polar, si es apolar, si tiene un centro quiral, si tiene simetría, esas cosas. Y luego teníamos la química orgánica 2, que es síntesis, que esa es en sí la que te interesa, la de la síntesis, cómo hacer síntesis orgánica, porque al final un medicamento se obtiene por síntesis orgánica, con lo cual la tiene orgánica te daba la base de cómo sintetizar moléculas, en general no te decían, veías simplemente por los ataques y cómo se sintetizaban, y luego en farmacéutica te explicaban cómo se sintetizaban las moléculas de medicamentos. Te decían, el ibuprofeno tiene esta estructura, que para eso tenías que tener la orgánica 1, tiene esta estructura, y se sintetiza de esta forma. Y veías todo, era todo síntesis, en plan reacciones, de ver cómo se sintetiza. Y luego también la forma es importante porque cuando llega al cuerpo se reacciona con un receptor y desarrolla X cosas, pero claro, que tenga X forma el ibuprofeno sirve para que actúe en el receptor de X forma. Es decir, también te enseñan
pues derivados de medicamentos que vienen de lo mismo. Por ejemplo, tienes la morfina, que actúa sobre los receptores nicotínicos, porque tienen X forma, pero luego a raíz de la morfina, a lo largo de los años se han ido desarrollando otros medicamentos. Entonces eso es la química farmacéutica, que a mí personalmente me gustó mucho. Yo la química orgánica la odiaba, en plan es que no entendía nada, la suspendía y yo es como no sé por dónde cogerla. Y la química farmacéutica es como que empiezas a entender, lo otro es como que es más abstracto, más diciendo esto a mí para qué me sirve, para nada, otra vez asignaturas que no sirven para nada. Y cuando llegas a farmacéutica te das cuenta que todo tiene sentido. Y luego vamos a otro tema importante dentro de la carrera, en plan asignaturas importantes dentro de la carrera, que obviamente pues son farmacología. ¿Qué os voy a decir? Tochos muy grandes, con palabras muy raras. Así resumido, mal y pronto. Pero es ir poco a poco. Si queréis, si os interesa, ya os haré un vídeo explicativo o algún post en Instagram, a lo mejor, eso sí, algún post en Instagram o algo, de trucos para estudiar farmacología. Porque es verdad que luego llegan otras carreras sanitarias, médicos, enfermería y tal, que la asignatura que siempre le cuesta es farmacología. Es en plan, tú la hablas con un médico y el 80% te va a contar que farmacología es horrible y da mucha menos farmacología que nosotros, que es horrible y que eso no hay quien se lo saque. Y ya con enfermería, o sea, lo mismo. Al final cuando empiezas el truco, pues obviamente es como una asignatura muy de estudiar, porque al final es memoria, pero es muy importante también entender, porque tienes muchas cosas cuando empiezas, y yo esto me estaba dando cuenta en el FIR, porque yo durante la carrera no me lo memorizaba, en plan, este nombre, tiene estos efectos adversos, sirve para esto, el mecanismo de acción es esto, porque al final lo que tú estudias en farmacología, que no lo he dicho, por si alguien no lo sabe, es básicamente o sea, el nombre del medicamento, el principio activo, no marca comercial, que eso es un problema cuando llegas a la vida real y a la farmacia, que todos son por marcas comerciales. Tú te aprendes el principio activo, el mecanismo de acción, los efectos adversos que tiene y las indicaciones terapéuticas. Y las interacciones con otros medicamentos o con otras cosas. Y básicamente es eso de todos los medicamentos. Pero hay mucha parte que es de lógica, hay mucha parte que cuando tú sabes cómo actúa un medicamento, sacas, por ejemplo, las reacciones adversas. Porque sabes cómo actúa, si actúa sobre estos receptores, pues estos receptores activan no sé qué, por eso es importante también la fisiología y yo creo que la anatomía y todo eso, para saber cómo conectarlo todo. Y hay muchas cosas que se sacan de lógica, pero es verdad que son asignaturas complicadas de sacar y eso es importante. Pero bueno, al final es, digamos, la base de nuestra carrera. Luego, otra parte, otra base, otra pata de la carrera de farmacia, tienes la orgánica que he dicho, la química, la síntesis, o sea, la química pura. Tienes por otro lado medicamentos, farmacología, cómo actúan. Pero luego también tienes que como que ver las propiedades que tienen esos medicamentos y que tú le das a ese medicamento para que pueda actuar de esa forma. Y ahí tienes la galénica, que en otras universidades se llama tecnología farmacéutica, es lo mismo, es la misma asignatura. Cuando veas a universidades, si lo llaman tecnología farmacéutica y galénica, es lo mismo. Y es el estudio de cómo hacer tú tu medicamento para que llegue a esa concentración plasmática, para que se libere de esa forma, para que la cápsula se haga de esa forma, o los sobres, o eso, que también se junta mucho con biofarmacia. Digamos que galénica y biofarmacia van un poco de la mano, porque biofarmacia estudia las concentraciones plasmáticas que llegan al organismo, cómo llegan, cuánto tiempo tardan, cómo se disuelve, cómo se elimina, porque es importante, si hay acumulación, no hay acumulación. A mí fue una asignatura que me gustó mucho el ver, entender, pero además es una asignatura que por regla general, al menos en mi universidad, y supongo que en casi todas, es fácil porque tienes 4 fórmulas y poco más. Pero o sea, a lo mejor es más difícil en fórmula, pero luego el aprender las fórmulas, porque luego el hacerlo es unas matemáticas y una química muy, muy simple. Y en tema estudio es también muy fácil. O sea, no tiene conceptos muy difíciles porque todos son un poco de lógica. Y eso, y te estudias la parte de como que estudias más cómo se actúa en el cuerpo, la concentración, el tiempo y tal. Y la galénica estudia cómo tienes que hacer tú ese medicamento con las propiedades que tiene ese medicamento para que llegue a esa concentración óptima, que es lo que tú necesitas en el cuerpo para que haga su efecto. Galénica, ¿qué es lo mejor de galénica? Las prácticas. Las prácticas porque tú llegas que ya estás en plan, joder, tú llegas en plan, necesito ya ver cosas de fármacos, ¿verdad? Y las prácticas, y esto supongo que todas serán más o menos iguales,
son muy divertidas porque haces cremas, yo hice supositorios, haces cápsulas, entonces como que es más trastear, más tú ves, pues y te vienes con tu pastillita que yo las tengo por ahí guardadas de las primeras cápsulas que hice. O hicimos crema, no me acuerdo ya cuáles hicimos como 2 o 3 tipos distintos. Hicimos betadine, el yodo, también lo hicimos. Entonces como que son más divertidas porque dices, ah, mira, que esto también es farmacia, ¿sabes? Al final a mí, por ejemplo, que me gusta mucho el laboratorio, me encantan las prácticas, pues obviamente esas fue de las que más me gustaron junto con las de micro porque a mí me gustaba micro. Pero bueno, eso. Pero normalmente a todo el mundo disfruta mucho las prácticas de galénica porque es más entretenido. Estas son así como los pilares, yo diría, farmacología orgánica, galénica, biofarmacia, porque son así más esto. Y ahora ya, así como ya estamos entre tercero y cuarto, asignaturas más, pues que tienes por ahí, pues tienes nutrición, pues que das algo que pues no está mal, tienes genética, que también das algo, toxicología, pues también es interesante, farmacognosia, vuelvo a repetirse las plantas, pero ya no es como botánica. A mí, por lo menos en mi universidad, farmacognosia era ya ver cómo actuaba la planta en el organismo y yo pues ya le veía un poco más de sentido. Y son así más pues inmuno tal. Luego yo en cuarto tuve 2 asignaturas que eran análisis clínico, que a mí me gustaron mucho, creo que fue lo que dio el último chip para yo querer hacer el FIL, porque teníamos análisis clínico de bioquímica y análisis clínico de micro. Entonces era como que tú cogías la base, porque cuando das bioquímica, das microbiología, parasitología, como que te estudia las asignaturas, o sea, te estudia la enfermedad que provoca, tal, pero como en análisis clínico era como que tú decías, vale, pues si tengo sospecha de esta enfermedad, le hago esta prueba que se hace de esta forma y que según el resultado que te dé, este o este es eso. Y luego pues teníamos salud pública, legislación, que bueno, legislación, que yo también iba con miedo cuando dije legislación, de hecho el primer año que me la pude coger, no me la cogí, preferí cogerme otra y el siguiente año ya era como ya no te quedan más asignaturas, te la coges. Luego, al menos en mi carrera, o sea, en mi universidad, no era para tanto. Y ya está, eso es así un poco explicado en general. Y luego, por último, ya llegabas a quinto y ya decías, ya me van a dejar un poco en paz, ya voy a poder sobrevivir". La verdad es que sí. Y en mi universidad había tres asignaturas, una documentación que sé que en muchos sitios se dan primero, que te enseña básicamente a usar bases de datos y buscar por internet, que te están preparando para hacer el TFG, viene bien, pero que no es complicada. Luego otra atención farmacéutica, que pues bueno, las personas que quieran más farmacia pura de una oficina de farmacia, pues ya como que dicen, vale, es fácil porque se dan muchas cosas de lógica, pero como que ves más el trato al paciente, el cómo tienes que actuar, está bien la asignatura. Y luego gestión, que pues es cómo se gestionan los hospitales, cómo se gestionan las oficinas de farmacia, que a mí también me pareció interesante. Pero es ya como que esas 3 últimas ya te preparan, bueno, documentación menos, pero atención farmacéutica y gestión ya te preparan vas a salir al mercado laboral, vas a trabajar en una farmacia y tienes que saber esto para si te quieres montar una farmacia tú o si quieres trabajar para otra farmacia. Entonces como que te preparan eso. Y luego ya el último cuatrimestre pues son en mi universidad las estancias y el TFG y consigues terminar la carrera. Que no parece, uno no sabe cuándo llega ese momento, pero bueno, llega, todo llega. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejadme un like, suscribiros, os dejo por aquí mi Instagram, donde me podéis hablar más seguidamente. He querido hacer, espero no haberme enrollado mucho porque no sé cuánto tiempo llevo aquí hablando. No quería hacer tampoco un vídeo eterno, había pensado incluso dividirlo dividirlo por años, pero el problema que le veía a esto era que como he agrupado, por ejemplo, en mi universidad químicas se dan en distintos años, farmacología se da en distintos años, entonces como que he visto más lógico agruparlo por temas y más fácil de entender para no ser tan específico asignatura a asignatura que se da, porque esto al final, o sea, yo quería dar una visión global, porque en cada universidad es distinta, entonces tampoco me sirve de nada decir, vale, sí, en la UMH se da esta asignatura que se da de esta forma y se dan estos temas, porque le va a servir a relativamente poca gente. Pero eso, de verdad os digo que si tenéis cualquier duda de cualquier asignatura me podéis hablar, que yo pues desde mi experiencia y como lo he hecho yo os intentaré ayudar. Y ya está, espero que vaya súper bien y a disfrutar del veranito que toca y hasta el próximo vídeo.